La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció más de 60 megaproyectos en el ramo eléctrico nacional, con el único objetivo de contar con suficiente energía eléctrica en los próximos años y evitar los apagones ante la falta de energía en algunos sectores del país. Para el año 2026-2030, la Comisión Federal de Electricidad se enfoca en un ambicioso plan de expansión y fortalecimiento que incluye la construcción de nuevas plantas generadoras, modernización de redes de transmisión y distribución e integración de energías limpias, con proyectos clave como 5 nuevas centrales de ciclo combinado, más de 6.000 kilómetros de líneas de transmisión y una inversión millonaria para asegurar la capacidad firme, responder al nearshoring y lograr la interconexión nacional, incluyendo la península de Baja California. Los proyectos incluyen 7 parques eólicos, 9 fotovoltaicos, 5 centrales de ciclo combinado, una planta de combustión interna, 3 obras de cogeneración y 26 proyectos que provienen de la administración anterior. Se invertirán alrededor de 163.000 millones de pesos para modernizar la red nacional de transmisión, incluyendo la construcción de 6.735 kilómetros circuito de nuevas líneas y 524 subestaciones eléctricas. El objetivo es que las energías limpias representen el 38% de la matriz de generación para 2030 e instalar 2.216 megavatios de almacenamiento eléctrico. Algunas plantas hidroeléctricas tienen fechas de inauguración previstas para 2026 y 2027, como Mazatepec en Puebla, noviembre de 2026, Peñitas, Angostura, Chicoacén II y Malpaso en Chiapas, entre julio de 2026 y agosto de 2027. Nunca se había visto millonaria inversión en el sector eléctrico mexicano. Con estas acciones vemos claramente que el gobierno mexicano está trabajando arduamente y siempre para el pueblo. Muy buenos días. Con su permiso, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, maestra Luz Helena González, secretaria de Energía, de nuevo buen día a todas y a todos. A continuación les voy a informar los avances en los proyectos prioritarios de generación y transmisión. Son proyectos que se han definido a partir de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional y de la necesidad de anticipar el crecimiento de la demanda en los próximos años. Como usted dijo, Presidenta, nuestro objetivo es que el Estado recupere su capacidad para ordenar, regular y orientar el desarrollo del sector eléctrico y la transición energética, garantizando la participación del Estado con el 54%. Por ello, desde la CFE buscamos asegurar la capacidad suficiente, fortalecer la confiabilidad del sistema y evitar riesgos futuros en el suministro eléctrico del país. Estos proyectos son parte de una primera etapa prioritaria que se deriva del compromiso de obras que hemos anunciado ya con anterioridad. Adelante, por favor. Iniciaremos con los proyectos de generación. Estos proyectos se definieron a partir del comportamiento real del sistema, del crecimiento esperado de distintas regiones y la necesidad de que podamos contar con capacidad suficiente y confiable. Fortaleciendo la generación de la propia CFE nos permite reducir riesgos operativos y dar una mayor estabilidad al sistema eléctrico nacional. Primeramente, aquí les presento 5 proyectos de generación firme que adicionarán cerca de 3.000 megawatts de capacidad y tendrán una inversión de $4.328 millones, lo que equivale a 80.939 millones de pesos aproximadamente. Estos proyectos nos van a dar un mayor respaldo al sistema eléctrico nacional, derivado de su ubicación geográfica, que es estratégica en distintas regiones del país. Un elemento clave para que podamos iniciar con estas centrales es que en la mayoría de los casos se trata de construcciones que realizaremos de nuevas unidades de generación dentro de nuestras instalaciones ya existentes. Esto nos va a permitir aprovechar infraestructura ya instalada, como los terrenos, nuestra red ya de transmisión que está interconectada a la red y el acceso a gas, así como acordar los tiempos de ejecución de los concluyendo más rápido todos los estudios previos y gestionando los permisos que requerimos para iniciar las construcciones. Esto nos va a acelerar los tiempos de desarrollo, nos reduce riesgos técnicos, tiempos de ejecución y costos.
Queremos aprovechar este foro para anunciar que la CFE ya iniciamos el desarrollo de la primera central de esta administración. Está en verde en la lámina, es la central de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos, Tula 2, en el estado de Hidalgo. Este proyecto forma parte del proceso de reconversión energética y de descarbonización que impulsamos desde el Gobierno federal. En lo que respecta a las 3 centrales siguientes, que es Salamanca, Altamira y Mazatlán, ubicados en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Sinaloa, nos encontramos en proceso de desarrollo de ingeniería básica y la de detalle. Todo esto con el objetivo de iniciar obras ya a la brevedad. Y para el caso de la central de combustión interna en Los Cabos, estamos en proceso de reevaluación que responde a los cambios en las condiciones del mercado con el propósito de poder salvaguardar un correcto desarrollo de estas obras. En conjunto, estos proyectos responden a una necesidad real del sistema eléctrico y forman parte del Plan Nacional de Energía que prevé la transición energética hacia fuentes renovables de energía, para con esto poder contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero, reducir la dependencia de combustibles fósiles y permitir que México cumplamos con los compromisos internacionales en materia climática. A su vez, estos proyectos también representan una planeación que prioriza estabilidad, eficiencia y uso responsable de la infraestructura existente. Adelante, por favor. En esta lámina podemos observar la continuidad del proyecto de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, que está ubicada en el estado de Sonora. Es uno de los proyectos estratégicos de generación limpia de la CFE. Recordemos que las primeras 2 fases, o las secuencias, como también les llamamos, iniciaron operaciones en el pasado abril del 2023 y septiembre de 2024 respectivamente. Aquí presentamos una línea de tiempo de las fases 3 y 4, destacando que nos encontramos en etapas muy avanzadas de respectivos procesos administrativos y estos 2 proyectos representan en su conjunto una capacidad de 580 megawatts y una inversión estimada de $710 millones, equivalente a 13.277 millones de pesos. Particularmente, refiriéndome a la fase 3, iniciaremos ya su construcción la próxima semana. Y la cuarta fase, como ahí lo mostramos en la línea de tiempo, ya tiene programada iniciar en febrero del 2026, contando con calendarios claros de licitación, contratación y ejecución. La importancia de este proyecto no radica solamente en la capacidad de generación por instalar, sino en su ubicación estratégica y en la integración gradual de la energía limpia en el noreste del país. Además, al desarrollarse por etapas, hemos podido incorporar sistemas de almacenamiento con baterías, lo que permite regular y estabilizar la intermitencia de la central, mejorando el aprovechamiento de la energía solar. Con estas fases, la CFE concluirá el complejo fotovoltaico más grande de América Latina, alcanzando una capacidad total de 1,000 megawatts. Este complejo generará suficiente energía eléctrica limpia para iluminar toda una ciudad del tamaño de Guadalajara, de Mérida o del estado de Baja California. Con esto también logramos evitar más de 1 millón de emisión de toneladas de CO2 al año. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en esta lámina les queremos presentar 2 proyectos fotovoltaicos que van a adicionar aún más energía limpia al sistema eléctrico. Se trata de las centrales de Carbón 2 y la central fotovoltaica de Río Escondido, ubicados en el estado de Coahuila, que en conjunto van a aportar 556 megawatts de capacidad e incorporan sistemas de almacenamiento, como ya comentamos, para un mejor aprovechamiento de la energía. Las inversiones que estamos estimando en estas 2 centrales es de alrededor de $826 millones, lo que equivale a 15.450 millones de pesos. Como pueden apreciar, estos proyectos cuentan ya con un calendario también en la línea de tiempo que estamos ahí ilustrando, lo que va a permitir el inicio de su construcción en el año de 2026. Para estos proyectos hemos establecido mesas de trabajo entre CENER, la CFE y FONADIN, donde coordinamos acciones conjuntas para poder concluir y llevar a cabo estos proyectos. Este trabajo se realiza en términos de la planeación vinculante, lo que garantiza que las decisiones estén alineadas con las necesidades reales en nuestro sistema eléctrico nacional, con una participación ordenada y responsable de todos los generadores. Estas centrales no sustituyen la generación libre que tenemos aquí ubicada, la complementan, permiten avanzar en la integración de energías limpias sin poder comprometer
en ningún momento la confiabilidad de nuestro sistema. Y por último, en lo que corresponde a nuestras centrales de generación, en esta diapositiva les ilustro un bloque de proyectos que se encuentran en evaluación conjunta CFE con Fonadín, bajo un esquema de coordinación institucional. Son 3 proyectos de energía limpias, 2 fotovoltaicos y un eólico, ubicados en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato. Tienen una capacidad conjunta, los 3, de 443 megawatts. Estos proyectos surgen de las mesas tripartistas que hemos tenido entre CENER, Fonadín y CFE, donde se determinó que estos presentan las mejores condiciones técnicas y una viabilidad para su desarrollo. En los meses que vienen estaremos trabajando en mesas de trabajo específicas para poder revisar a detalle las características técnicas de cada uno de estos proyectos, así como el estado de gestiones y trabajos previos. Todo esto con el objetivo de que, conforme a nuestra planeación vinculante, la CFE podamos iniciar de manera ordenada las actividades que necesitamos para empezar el desarrollo del proyecto. Este ejercicio refleja un trabajo coordinado entre instituciones del Estado para incorporar capacidad limpia a nuestro sistema eléctrico, cuidando planeación, los tiempos y las condiciones técnicas que requiere el país. A partir de este momento me voy a referir a un componente de nuestra red igualmente importante que nuestras centrales de generación, que es la transmisión. Estos proyectos que presentaré a continuación están enfocados al refuerzo de la red existente, eliminar cuellos de botella y dar respaldo al crecimiento de la demanda que tenemos proyectada, especialmente en las regiones donde la expansión industrial, urbana y productiva ya está ocurriendo. En esta lámina que presentamos el avance de 66 proyectos de transmisión que vamos a ejecutar de manera prioritaria en 25 y 26, cuyo desarrollo se ha calendarizado por trimestres y quincenas, como lo muestran ahí la lámina, lo que nos va a permitir dar un seguimiento puntual a cada una de las etapas. En la parte superior corresponde al último trimestre de este año 2025 y se muestra cómo hemos venido concursando estos 22 proyectos de acuerdo con su programación mensual y sus 2 respectivas quincenas. Lo que aparece con la palomita verde está en proceso ya de concurso, está publicado, y los 3 últimos proyectos restantes en la última quincena lo tenemos programados para que nuestra fecha de publicación ocurra entre el 17 de diciembre y el 19 de diciembre. Quiero recordarles a todas las empresas interesadas, en particular, que por favor estén pendientes de las publicaciones en el micrositio de la CFE, donde pueden acceder a toda la información que se necesita para poder participar en estos proyectos. Para el 26, como lo muestra ahí la lámina, hemos considerado 44 proyectos en su totalidad. 20 los vamos a concursar en el primer trimestre y actualmente se encuentran en proceso de gestión administrativa para poder iniciar las publicaciones en este micrositio a partir del mes de febrero del 26. Y 3 proyectos más se encuentran en las últimas etapas de actividades previas que se concursarán durante los meses de mayo y junio. El siguiente bloque, que son los 2 últimos trimestres del año 26, son 21 proyectos que se estarán publicando, como lo comenté ahorita, durante los últimos 2 trimestres del año 26. Estos debido a que requieren una mayor cantidad de actividades previas, y estos proyectos se están sujetando ya también a las nuevas leyes y disposiciones administrativas, como las que prevé la Ley del Sector Eléctrico para la adquisición de derechos de vía. Queremos recalcar la invitación que hace el Gobierno federal y la CFE para que la industria mexicana se sume y participe en estos proyectos, donde buscamos incrementar el porcentaje de contenido nacional con reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. Todo esto impulsando el crecimiento económico y, por lo tanto, social de México. Esto nos permite que el sistema avance de manera ordenada, sin poner en riesgo la operación ni comprometer la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Presidenta, este conjunto de proyectos refleja una convicción muy clara, que el sistema eléctrico de México se fortalece con planeación, responsabilidad y con visión de largo plazo. Lo que hoy presentamos son decisiones técnicas y administrativas, así como un fuerte compromiso que busca garantizar electricidad suficiente, confiable y continua para nuestras familias, la industria y los servicios públicos, respetando los tiempos que marca la ley y las condiciones reales del territorio,
La Comisión Federal de Electricidad tenemos el casco bien puesto y seguirá trabajando con orden y transparencia para que cada proyecto se ejecute de manera correcta y cumpla su propósito: impulsar aún más el desarrollo del país y acompañar el crecimiento de México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, la directora de la Comisión Federal de Electricidad ya hizo un resumen de las inversiones públicas que ya están en marcha, que ya iniciaron para garantizar este 54% de generación eléctrica que debe de garantizar el Estado. En resumen, lo que nos presentó es que ya están en marcha los primeros 4 ciclos combinados, plantas de ciclos combinados, que en el caso de Tula ya está la construcción, y las otras 3 plantas, que es Mazatlán, Altamira y Salamanca, también ya están en proceso de hacer las ingenierías básicas para ya arrancar la construcción de estas 4 plantas. Y la que faltaría, que es la de Los Cabos, que también lo expresó la directora, iniciaría el proceso en enero. Entonces, toda la energía firme que tiene que proveer la CFE ya está en proceso de o de construcción o ya de establecimiento de las ingenierías básicas. Por el otro lado, también anunció que hay las 2 plantas la CFE. Por un lado, está proveyendo estas plantas de energía firme, que son estos ciclos combinados, y por otro lado también ya está iniciando la transición energética dentro de la Comisión Federal de Electricidad, y ya está en construcción la etapa 3 de Puerto Peñasco, y en febrero se iniciará la construcción de la etapa 4. Estas 2 etapas abonan otros 1,000 megawatts más de generación, ahí sí ya de energía completamente renovable y limpia de la CFE. Y en proceso de planeación, en un trabajo que se está haciendo con Banobras y con Fonadín, estarán próximamente 5 plantas más en procesos de iniciar también su proceso de construcción. Esas plantas están en planeación y se están haciendo en conjunto con Fonadín. Esto es el 54% de la generación. Ahora, hablando de la otra parte, que es la generación que pueden aportar el sector privado, que preferentemente es energía también renovable, me da mucho gusto también informarles que sobre los resultados de la convocatoria que se emitió el 17 de octubre por parte de la Secretaría, y que la verdad tuvo una gran respuesta por parte del sector privado. Esta convocatoria buscaba avanzar mucho más rápido en la aprobación de los permisos y en la ejecución de los proyectos que nos van a ayudar para fortalecer esta parte también de soberanía energética de la mano del sector privado, pero de manera ordenada y atendiendo a las necesidades del país bajo una planeación diferente, integral y vinculante. La convocatoria, pues, fue emitida para priorizar y agilizar las solicitudes de los proyectos de generación privada que cumplieran con esta planeación vinculante, porque lo que nos interesa es fortalecer entre todos el sistema eléctrico nacional. Y como lo hemos señalado en otras ocasiones, la planeación, debido a la reforma que hizo la presidenta y que el Congreso aprobó, dejó de ser declarativa y dejó de estar sujeta únicamente a la lógica del mercado. Ahora, gracias a estas reformas, el Estado recupera la capacidad de poder ordenar con mayor claridad el crecimiento del sector eléctrico en función de las necesidades reales del país y de la gente. Así, en la definición de qué proyectos se realizarán en el país, también se consideran ahora, gracias a esta planeación, los criterios como justicia energética y las metas que ha planteado la Presidenta de la República en términos de transición energética, que establecen, como también lo hemos mencionado en algunas ocasiones aquí en este foro, que al menos el 35% de la generación eléctrica queremos que provenga de fuentes de energía limpia. En esta convocatoria que sacamos en octubre, se ofertaron una capacidad total para el desarrollo de nuevos proyectos de casi 6,000 megawatts.
con tecnología solar y eólica a lo largo de 6 regiones del país, donde se necesita reforzar la infraestructura eléctrica para dar viabilidad también a la llegada de nuevas inversiones de otros sectores. Este proceso fue un proceso innovador, buscó revisar y aprobar el desarrollo de los nuevos proyectos de generación de manera simultánea, reduciendo muchísimo los tiempos de aprobación. Los tiempos de aprobación estaban entre 8 meses, bueno, en algunos casos hasta año y medio se iban las aprobaciones de los permisos de generación, y aquí lo compactamos todo para hacerlo de manera mucho más expedita y que pudieran salir en 2 meses en promedio para poder obtener estos permisos. Pero es muy importante aquí señalar que no estamos sacrificando el rigor técnico, y la convocatoria realmente fue un esfuerzo de coordinación y colaboración interinstitucional para acelerar este desarrollo de proyectos que son importantes, son muy importantes para el país, y esto ocurrió entre octubre y el día de hoy, hoy 17 de diciembre. Este proceso estuvo conformado por varias etapas que vale la pena mencionar para conocimiento de todos ustedes. Primero hicimos unas sesiones informativas muy grandes, hubo más de 600 participantes donde se explicó paso por paso qué es lo que iba a ocurrir en los siguientes 2 meses. Después se hizo una primera etapa de registro. Este registro de interés fue a través de una ventanilla única electrónica donde las empresas que quisieran participar pudieron hacerlo, registrando su interés por participar y obteniendo de manera también expedita pues, los requisitos que se estaban pidiendo en la convocatoria en función de esta planeación vinculante. Se revisó que estas primeras propuestas de interés cumplieran con esta planeación vinculante que se estaba proponiendo, y así se recibieron alrededor de 98 proyectos y fueron pasando por etapas de revisión para ver que cumplieran con todos los requisitos. Luego se ingresó ya los expedientes integrados con los elementos probatorios. Quiero decirles que para la obtención de un permiso se involucran 5 autoridades diferentes. Bueno, la Secretaría, por supuesto, la Comisión Nacional de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente a través de los impactos ambientales. También se tiene que hacer una valoración de impacto social y, por supuesto, la Comisión Federal de Electricidad, bueno, el CENACE y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que hicimos es conjuntar todas estas ventanillas en una sola puerta de entrada para poder hacer una evaluación integral de los proyectos y que al final, si obtenían su proyecto de generación, pues no tuvieran que ir de ventanilla en ventanilla buscando las demás solicitudes. Entonces, entre todos hicimos una prevaloración para poder ir avanzando en esta etapa. Y en este comité de evaluación, finalmente se hizo un grupo técnico, después de que ya entregaron la documentación, entregaron, por supuesto, también la comprobación de que cumplían con los requisitos técnicos, con los requisitos financieros, porque también lo que queremos es que los permisos no sean de papel, o sea, que realmente quien está solicitando tenga la capacidad financiera y la capacidad técnica para llevar a cabo los proyectos y que estos proyectos se puedan realizar de manera inmediata una vez que se obtiene el permiso. Entonces tratamos de conjuntar lo mejor de la parte del gobierno y también lo mejor de parte de la iniciativa privada, y se hizo un grupo de análisis técnico donde estaba la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, que es el CENACE, la Comisión Federal de Electricidad y todas las autoridades que se involucraban y que tenían que ver con el proceso. Y aquí no solo se evaluó que pues, los proyectos satisfacieran la demanda que se necesitaba, la accesibilidad del servicio, el fortalecimiento de la confiabilidad y la continuidad y seguridad de todo el sistema eléctrico nacional, sino también, y que también es muy importante informarlo, se incorporó también un eje transversal de compromiso con la justicia energética mediante inversiones de planes de gestión social, y se valoró también la innovación y el desarrollo tecnológico como
criterios de evaluación, y esto junto con los criterios de confiabilidad, de continuidad, de calidad y de seguridad para el sistema, fueron los criterios que al final también subsistieron en el caso de si había algún empate entre proyectos, ¿no? Entonces, siempre se buscó que aportaran más a la comunidad, que aportaran más a la confiabilidad, a la seguridad, y que todos los criterios estuvieran alineados. Entonces, se trató de un proceso sumamente cuidadoso, imparcial, alineado con la planeación, que dio como resultado 20 proyectos en diversas regiones del país que están listos para desarrollarse con todo lo que deben de cumplir. Se trata de 15 proyectos fotovoltaicos con una capacidad de 2.471 megawatts y 5 de energía eólica que aportarán 849 megawatts, dando un total de 3.320 megawatts de generación de energía eléctrica y 1.488 megawatts de almacenamiento de energía, dado que son proyectos de energía renovable. En conjunto, estos proyectos que se suman a las inversiones públicas que ya dio la CFE, representan una inversión de 4.752 millones de dólares, es decir, cerca de 90,000 millones de pesos que van a iniciar su construcción de manera inmediata. Estos proyectos están en 11 estados de la República: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro. Quiero resaltar que estos primeros proyectos que hoy se someten a este comité de la Comisión Nacional de Energía, ustedes tienen la premisa, porque saliendo de aquí es el comité final de asignación en la Comisión Nacional de Energía, representan el 56% de capacidad total ofertada en esta primera convocatoria y es aproximadamente como el 40% de la energía que estamos reservando para la generación, para cumplir con ese 46% adicional que van a proveer la iniciativa privada en la generación eléctrica. En conjunto, el 19% de estos proyectos entrará en vigor en 2027, el 78%, que es la gran mayoría, entrarán en operación en 2028, porque pues, las plantas se tardan en construcción alrededor de entre 2 y básicamente casi 3 años de construcción, por eso la gran mayoría va a entrar en operación en 2028 y solo un 3% se quedan al 2029 para alcanzar el 100% de estas plantas. Vamos a llevar un seguimiento puntual de que estas inversiones se vayan realizando conforme a los calendarios. Eso también es un cambio importante. Estamos sacando los permisos de manera muy expedita, pero también con muchas condicionantes de que se realicen estas inversiones y poderles dar seguimiento para que puedan llevarse a cabo. Y bueno, por instrucciones también de la presidenta, vamos a repetir este ejercicio. Estamos pues contentos porque realmente refleja un interés claro en participar y en invertir en nuestro país por parte de la iniciativa privada, la confianza en esta conducción con una planeación mucho más clara de hacia dónde debe de ir la generación eléctrica y la priorización de estos proyectos estratégicos, también quiero decir, no excluye a nadie, se mantiene abierta la posibilidad y el derecho que tiene cualquier empresa privada de solicitar por las vías ordinarias también la realización de algún otro proyecto, pero sí se le dio atención prioritaria porque esto está en función de lo que necesita el país en ciertas zonas de nuestro país. Y por instrucciones también de la presidenta, estaríamos sacando una segunda convocatoria a finales de enero porque consideramos que es posible alinear de manera transparente las necesidades de generación del país con las posibilidades de inversión privada, donde todos ganemos, la justicia energética, la transición energética, el derecho legítimo también de los privados a invertir y las necesidades de inversión que necesita nuestro país. Entonces, en resumen, la respuesta a esta primera convocatoria fue muy positiva.
tenemos 20 proyectos con una inversión de 4.752 millones de dólares, es decir, alrededor de 90,000 millones de pesos que se van a iniciar a construir de manera inmediata porque ya cuentan con terrenos, con todos los permisos. O sea, ya el proceso es básicamente notificar y que empiecen a realizarse. Estos se van a realizar en 11 estados de la República y van a inyectar una capacidad adicional de 3.320 megawatts de generación. Es cuanto, Presidenta. Bueno, vamos a hacer un poco de historia para que se entienda el anuncio. Hasta 1992, vamos a ir un poquito atrás, el único que podía generar electricidad era Comisión Federal de Electricidad. Bueno, en realidad hasta 2013, por Constitución. Después de la nacionalización de la industria eléctrica, el único que podía generar electricidad era Comisión Federal de Electricidad y en la entonces Luz y Fuerza del Centro, que después Calderón la liquidó. Bueno, en 1992, con Salinas de Gortari, modifican la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y ahí dicen, lo que no es servicio público son algunas áreas donde puede invertir los privados. La Constitución decía, el servicio público de energía eléctrica solo le corresponde al Estado. Y en el artículo 28 de la Constitución decía, las empresas del Estado no son monopolios. Entonces CFE y Luz y Fuerza eran las únicas que podían generar y vender electricidad, generar, transmitir y vender electricidad. En 1992 Salinas de Gortari hace una trampa en una ley y dice, hay algunas áreas donde puede invertir los privados. Esa es, digamos, la primera acción en ese momento en contra de la Constitución para que los privados inviertan en electricidad. De 1992 al 2013 ocurren varias acciones que hacen que los privados generen más electricidad, aun cuando estaba en contra de la Constitución. Una de las medidas que tomaron fue las llamadas sociedades de autoabasto, que aquí habló el presidente López Obrador muchas veces de ellas, que eran ilegales porque no estaban en la Constitución y porque el autoabasto no era una industria que quería generar su propia electricidad para su consumo, sino que simularon un esquema en donde alguien generaba, alguien compraba fuera de lo que decía la Constitución y decían era una sociedad de autoabastecimiento, totalmente fuera de la ley, totalmente fuera de la Constitución. Ese fue el esquema a través de los cuales empezó a haber inversión privada. Hubo otro esquema, que los privados invertían y le vendían toda la electricidad a Comisión Federal de Electricidad. En 2013 se cambia la Constitución con Peña Nieto, la llamada reforma energética. Le dan a Comisión Federal de Electricidad un nuevo nombre en la Constitución, que era Empresa Productiva del Estado. Obligan a CFE a dividirse en pedacitos. Antes era una empresa integrada. La obligan a dividirse en pedazos regionales y también de acuerdo a lo que atendían. Su objetivo al final pues era privatizar todo el sistema de energía eléctrica. Cambian la Constitución, le quitan al 28 constitucional que las empresas del Estado no deben considerarse monopolios y van quitándole a CFE su capacidad de generación y van entrando los privados. Supuestamente para que promover las energías renovables por motivos ambientales, se hicieron proyectos que no pagaban a la red de transmisión,
con la idea de promover supuestamente las renovables. Pero lo que empezó a pasar es que CFE empezó a perder espacio en la generación eléctrica. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, los países que tienen puro mercado eléctrico y sistemas eléctricos totalmente privados tienen muchos problemas técnicos y de tarifas de energía eléctrica. Y se pierde además soberanía sobre el sistema eléctrico nacional. Cuando llega el presidente López Obrador, les dice a todos los autoabastos, a todas las sociedades de autoabasto, tienen que ponerse en orden. Las sociedades de autoabasto se amparan. Hace una ley para que Comisión Federal de Electricidad genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, además de otras acciones dentro de CFE. Se aprueba la ley en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echa para atrás. Ese fue uno de los primeros problemas en donde la Corte tuvo atribuciones fuera de lo que dice la Constitución, porque estaba legislando por encima de lo que dijo el Congreso. Bueno, cuando nosotros logramos la mayoría calificada en el Congreso, hacemos una propuesta para que en el 28 constitucional se recupere ese pedacito que dice: las empresas del Estado no son monopolio, para que pueda generar el 54% de la energía, como se había planteado durante ese periodo, porque es importante, se lo he dicho yo a los empresarios, a todo el mundo, tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte. Y en vez de llamarle empresa productiva del Estado, le llamamos nuevamente empresa pública. No porque no queramos que sea productiva, sino porque tiene un sentido público de rescate de lo público. Se cambia la Constitución y a partir de ahí se cambian todas las leyes que se cambiaron en el 2013 y recuperamos una CFE verticalmente integrada. Y dice la ley, ahora sí, que CFE tiene que garantizar al menos el 54% de la generación eléctrica y el 46% lo pueden hacer los privados, sea vendiéndole a CFE o vendiendo una parte a lo que se llama el mercado eléctrico. Así quedaron las leyes. En este nuevo marco legal es que ahora ya tenemos firmes las inversiones para el próximo año. ¿Qué inversiones? CFE va a invertir, además de lo que ya traía desde el sexenio anterior, que todavía falta inaugurar algunas plantas, va a invertir en 4 plantas de ciclo combinado que usan gas natural. A ver si pones otra vez la gráfica de Emilia. 4 plantas de ciclo combinado. ¿Qué es el ciclo combinado? Que tiene una turbina de gas y una turbina de vapor, son más eficientes y usan gas natural. ¿En dónde van a estar estas plantas? Una en Tula, que va a sustituir, por cierto, a la de combustóleo, otra en Salamanca, Guanajuato, otra en Altamira y otra en Mazatlán. Van a tener conjuntamente una capacidad de 1.500, casi 1.500 megawatts. Y una en Los Cabos, que es de combustión interna, porque ahí no hay manera de que llegue el gas natural. Como lo dijimos hace algunos meses, también en Baja California Sur va a haber una planta de energía solar, pero necesita de todas maneras una base de combustión interna. Entonces, esto ya se licitó, se está en las ingenierías básicas y empieza su construcción en marzo a más tardar del próximo año. ¿Qué más va a hacer Comisión Federal de Electricidad? Va a hacer plantas fotovoltaicas, solares. ¿Cuáles son? Una, la de Puerto Peñasco, que si se acuerdan,
Ya hay una ahí que hizo el presidente López Obrador y ahora la vamos a aumentar. Esta también ya se licitó y estamos hablando de 300 megawatts más 280, o sea, de 580 adicionales. Y además, la que sigue, se va a construir, dice carbón 2, debería llamarse de otra manera porque no es de carbón, es solar, pero está en Coahuila, otras dos plantas, una de 376 y otra de 180. Esas las va a construir CFE con sus propios mecanismos de financiamiento. Además, acuérdense que López Obrador compró las plantas de Iberdrola, ¿se acuerdan? Con un mecanismo especial. Esas plantas son del Estado mexicano también, solo que las opera un área que está vinculada a Banobras que se llama Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN. Ahí están las plantas de Iberdrola que se compraron. Con ese mismo mecanismo se van a construir otras, una en Las Garzas Durango, Los Girasoles y San Luis de la Paz, 270, 110 más 63. Entonces lo que estamos anunciando hoy es que el próximo año inicia la construcción de todas estas plantas, unas de gas y otra, una de diésel y otra solares, para poder garantizar nuestros compromisos internacionales con la Convención Marco de Cambio Climático. Eso lo hace CFE. Ahora, como hay 46% que es para privados, ¿cómo le hicimos ahora? Bueno, en vez de que los privados anden diciendo yo quiero generar aquí, dame un permiso CFE, y CFE diga pues es que no alcanza la interconexión porque no tenemos suficientes líneas de transmisión. Entonces ahora la Secretaría de Energía hizo un esquema distinto. Dijo, a ver, ¿quieres generar privado? Yo te voy a decir dónde y con qué vas a generar. Vamos a hacer un concurso. Puedes generar aquí, 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 y si ganas el concurso, tus permisos van a estar muy rápido, porque es donde necesita el país que generes, no donde a ti se te ocurra que es posible generar. Entonces se hizo ese concurso y ya hay 3,000 megawatts adicionales asignados que ya va a iniciar el próximo año su construcción. Entonces, el próximo año, en total, pues estamos hablando de alrededor de 6,000 megawatts nuevos de energía que se van a generar y una parte muy importante con fuentes renovables de energía. ¿Qué garantizamos? 54% el Estado mexicano, 46% los privados. En este nuevo esquema que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía, pues incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso. Entonces esto es lo que estamos anunciando el día de hoy. ¿Es lo único que va a construir CFE? No, hay un plan de 24,000 megawatts, pero por lo pronto ya hay 6,000 que ya tienen salida y que inician su construcción el próximo año, con una inversión total ¿de cuánto? A ver si ahorita me lo sacan para que les podamos decir cuál es la inversión total para el próximo año. No toda es en 2026 porque algunas plantas terminarán hasta el 2027, pero todas son 2026. Ya se tienen incluso apalabradas, contratadas las turbinas, que luego se tardan mucho en llegar. Van a ser de General Electric, las turbinas de las plantas de ciclo combinado. Bueno, ese es el anuncio del día de hoy. Entonces vamos sobre el tema, a ver aquí. Muchas gracias, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle estos proyectos, ¿cómo van a beneficiar al Plan México, que es muy ambicioso, sobre todo con los polos de bienestar? ¿En qué van a beneficiar estos proyectos, presidenta? Para el desarrollo del país se necesita energía. Para que el día de hoy que estamos aquí en este salón, pues hay luces prendidas.
estas luces prendidas vienen por una línea de distribución, por un transformador, una línea de transmisión, una subestación y una planta de generación eléctrica. Si pensamos en una fábrica, pues usa más energía. Si pensamos en un comercio, pues usa energía para iluminar, para mover motores, para todo lo que se requiere. El desarrollo requiere energía eléctrica, también requiere otro tipo de energía como el gas, por ejemplo, pero principalmente requieren energía eléctrica. También la energía eléctrica se tiene que usar de manera eficiente para que no se esté desperdiciando energía y se use equipo eficiente. Pero pues para que el país crezca, haya desarrollo, pues requiere energía. Entonces estamos garantizando energía eléctrica suficiente para el desarrollo del país. Y el Plan México pues requiere energía. Si queremos producir más en México, pues necesitamos más energía. Entonces este esquema pues nos permite garantizar que hay energía. Bueno, además de todo esto que dijimos, se está invirtiendo en líneas de transmisión, porque se genera, pero ¿cómo transmites la energía? ¿Cómo llega de un lugar a otro? Pues son las famosas líneas de transmisión que vemos en las torres altas, que tienen pues una tensión muy alta, un voltaje muy alto, y luego pasan por subestaciones, transformadores y pueden llegar a la casa o usarse con voltajes más altos. Pero se necesita energía, entonces aquí estamos garantizando inversión en energía eléctrica, producción de energía eléctrica y al mismo tiempo transmisión y distribución. Y Presidenta, ¿se tendrá ya pues un pronóstico, una cifra de cuánto dióxido de carbono se va a disminuir con estos proyectos? ¿O cómo? Bueno, el objetivo es poder cumplir con el compromiso internacional, que es 35% menos de emisiones que lo que emitimos, no sé el año base, no sé si es el 90 o el 2000, pero cumplir con el compromiso de reducción del 35%. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si estas plantas solares hubieran utilizado una planta de gas, ¿cuánto nos estamos evitando? Y eso son 1 millón de toneladas, más de 1 millón de toneladas de CO2 equivalentes se llama. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. Presidenta, para la directora de CFE, durante 2025 CFE ha tenido que concentrar buena parte de sus recursos y atención en el restablecimiento de servicio eléctrico tras los desastres naturales en distintas regiones del país. En este contexto, nos gustaría preguntarle cómo se articula y prioriza el plan de inversiones de la empresa para atender, pues al mismo tiempo, las contingencias operativas y la expansión de la infraestructura eléctrica. Para el caso de las emergencias, CFE ya tenemos un protocolo y lineamientos muy establecidos para poder atenderlas. Tenemos nosotros estratégicamente seleccionados ciertos insumos que son los que nos permiten dar la atención prioritaria durante una emergencia y tener todo listo para movilizar tanto los insumos que son transformadores, cable y eso ya lo tenemos, digamos que en un almacén de seguridad para poder atenderlos. Es muy independiente de todo nuestro plan para el crecimiento y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica del país. Muchas gracias. También preguntarle de qué manera las nuevas centrales y redes de transmisión permitirán satisfacer la creciente demanda de sectores emergentes como los data centers, así como la que se anticipa en actividades productivas vinculadas pues a la sustitución de importaciones ante la entrada en vigor de pues nuevos aranceles. Bien, como también hemos expuesto en coordinación con la Secretaría de Energía, tenemos una planeación que se hace a través del área de planeación de la Secretaría de Energía, que está ligada con el área de planeación de CFE. Con todo esto se hacen análisis con base en las proyecciones de los consumos por las regiones, donde ya se consideran los polos de desarrollo, los nuevos proyectos, vivienda, que también es una parte importante en la planeación, y la parte de electrificación también de las zonas con el plan de justicia. Todos esos insumos son los que nos sirven para estar precisamente digamos que priorizando y preparando los proyectos que van a atender las necesidades a nivel global.
Muchas gracias. Asimismo, preguntarle, ¿evalúa la CFE una posible incursión en el mercado de valores con el acompañamiento de Fonadín como mecanismo para fortalecer la capacidad de financiamiento? Estamos ahorita trabajando con ellos, como lo mencionamos ahorita en la presentación, para ir planeando estas nuevas centrales fotovoltaicas en coordinación con ellos y establecer los mecanismos de financiamiento, que el Fonadín es su especialidad, la parte financiera. No sé si quieren. Es la parte donde intervenimos con ellos. Finalmente, con este anuncio, ¿cómo, como lo ha señalado la presidenta, se reafirma el papel de la CFE como eje rector del sector eléctrico? Frente a ello y considerando que el sector empresarial ha colocado a la energía como prioridad en su agenda, ¿existe ya una comprensión clara de cómo puede participar la iniciativa privada bajo esquemas viables y sostenibles sin reproducir modelos que han fracasado en otros países? La intervención de los privados en CFE la tenemos mediante los esquemas mixtos, como lo comentó también la presidenta, y las reglas están claras y estamos igualmente regidos por todo lo que nos indique la cabeza de sector. Muchas gracias. Es una visión distinta. Nosotros nos interesa mucho que esto quede sobre la mesa y que se reconozca. O sea, la visión de todo el periodo neoliberal era la privatización como lo que iba a sacar a México lo que iba a permitir el desarrollo. Privatizaron prácticamente todas las empresas del Estado. Las que no privatizaron es porque el pueblo no lo permitió, la verdad. O en el caso de Pemex, porque fue durante mucho tiempo lo que se llamaba la caja chica del gobierno. Pero su visión era privatizar. Nosotros tenemos una visión en donde el Estado tiene responsabilidades en garantizar los derechos del pueblo de México: educación, salud, acceso a la vivienda, agua, y al mismo tiempo tiene una responsabilidad en la conducción del país, incluso en el terreno económico. Y en el caso de las empresas estratégicas, como las empresas energéticas, tenemos que garantizar por soberanía e incluso por operación técnica del propio sistema la garantía de tener empresas públicas fuertes. Y hoy en la ley está establecido que garantice, en el caso de CFE, el 54% de la generación. Y la transmisión, por Constitución, le corresponde exclusivamente al Estado mexicano, particularmente a la Comisión Federal de Electricidad. En ese marco entra la participación privada en el 46%, a través de distintos esquemas que están garantizados por la ley. ¿Qué fue lo que pasó con la reforma energética del 2013? Según esto, particularmente en el petróleo, dijeron que por la reforma energética iba a haber tanta inversión privada que íbamos a llegar incluso a 3 millones de barriles de petróleo de producción diaria. ¿Qué fue lo que pasó? Endeudaron a Pemex y cayó la producción a 1.6 millones de barriles diarios. O sea, ni la una ni la otra. Y en muchos casos solo sirvió para la especulación de algunas empresas privadas que decían que ya tenían más reservas y por lo tanto subieron sus bonos en las bolsas de valores o sus acciones en las bolsas de valores. Ahora nuestra visión es: sí puede haber inversión mixta, sobre todo cuando no hay recursos suficientes, pues que durante todo el periodo neoliberal dejaron un Pemex tan endeudado que primero tenemos que disminuir el endeudamiento antes de volver a ocupar la deuda de Pemex como un instrumento de desarrollo. Entonces, frente a estas circunstancias se buscan inversiones mixtas que sean favorables para el pueblo de México y favorables para la nación. Y estas inversiones mixtas se permite la participación de inversión privada, pero siempre bajo un principio,
que no son aquellos contratos leoninos que eran solamente para favorecer al privado, a costa del recurso público. Entonces, es el nuevo esquema de desarrollo del sector energético y está funcionando. Hay quien no está de acuerdo, pero hubo un mandato popular, que es el que estamos cumpliendo. Y hemos estado hablando mucho con empresarios nacionales, extranjeros, para explicarles cuál es el nuevo modelo de desarrollo del sector eléctrico, y la mayoría están de acuerdo, tan están de acuerdo pues que están participando en concursos como el que se acaba de emitir. Muchas gracias, presidenta. Como segundo tema, si nos permite, para la Secretaría de Energía, Pemex ya asignó los 5 primeros contratos de asociación mixta. ¿Podría confirmarnos si se asignarán más antes de que concluya este año y cuáles serán las metas de producción en gas y petróleo? Y a propósito, secretaria, de los proyectos de transmisión de CFE, ¿cuál es la expectativa a partir de la producción local de petróleo y gas de ir sustituyendo gas natural que viene de Estados Unidos? Vamos a pedirle a Pemex que venga la próxima semana con Luz Helena para que se pueda explicar pues muchas cosas de Pemex que son muy buenas, que se han estado trabajando, entre otras el incremento en la venta de gasolinas y diésel de Pemex, y los 300,000 barriles diarios que está produciendo la refinería Olmeca. Hoy están montando la empresa ICA Fluor mañana ¿cómo se llama? Un reactor, a ver si tienen por ahí el video, si lo tiene Luz Helena, a ver si en la refinería de Salina Cruz. La refinería de Tula ha aumentado mucho la producción, todas las refinerías han aumentado la producción. Se está haciendo también el esquema de contratos mixtos para fertilizantes, para producir más fertilizantes y también para una parte de petroquímica, en donde Pemex no pierde la concesión, o sea, no se concesiona, sino Pemex sigue teniendo la propiedad y se permite algo de inversión privada dentro de los esquemas que fueron aprobados por ley. Entonces, yo estoy muy contenta de cómo hemos hecho esta planeación y la garantía pues de tener un Pemex fuerte en el presente y en el futuro para el pueblo de México. Gracias, presidenta. Funcionarios, buenos días. Gracias por la invitación y permitirnos participar. Ulises Juárez, de Energía Debate. Quería preguntarle, nos hicieron ahorita una presentación de todos los proyectos a partir de la convocatoria que, vienen a dar mayor energía, más energía al país, incluso en zonas en donde hay déficit de energía, como la península de Yucatán, por ejemplo. Para la península de Yucatán están programados 1,770 megawatts. Y preguntarles si esta capacidad podría de alguna manera compensar esta falta de energía en la zona, sobre todo porque pues el tema del gas natural no se ha resuelto para los ciclos combinados que están ahí atorados todavía. Entonces, preguntarles si esta capacidad que está programada sería suficiente para compensar la falta de energía en la zona. Emilio. Gracias. Como lo mencioné, esta es la parte de proyectos privados que también generan, pero están en construcción. Ya prácticamente se concluyó la construcción de Mérida 4, que es otra planta de la central otra central de ciclo combinado de la CFE, que provee alrededor de 400 megawatts adicionales, y va a entrar en operación en 2027 Valladolid, que va a aportar alrededor casi 1,000 megawatts adicionales. Entonces, lo que se está haciendo con estas convocatorias, y como la presidenta instruyó, también va a haber otra convocatoria en enero, es complementar la demanda de generación que se requiere en todos los puntos donde se requiere.
Entonces, se complementa tanto la inversión pública con la inversión privada, pero no es solamente eso. En efecto, están estas plantas nuevas que son inversión privada, pero también están las plantas que están por entrar de la Comisión Federal de Electricidad, que la directora ha presentado en varias ocasiones, Mérida 4 y Valladolid, que están por inaugurarse. Gracias, secretaria, pero digamos, el tema del abasto del gas, todavía hay un asuntillo por ahí de interconexión entre los gasoductos. Va un poco lento, va un poco complicado. ¿Cómo lo podemos solventar? Está en proceso también y va en paralelo de las entradas en operación de las plantas. Valladolid entra en 2027 y está la construcción del gasoducto. Ahí hemos tenido muchísima coordinación con el gobernador de Yucatán y van las obras en proceso. O sea, la idea es ambos proyectos concluirán en tiempo y forma. Y una segunda pregunta, si me lo permite. Pues esta convocatoria que nos presentaron los resultados, pues es un esfuerzo por parte del gobierno, de la Secretaría de la Comisión Nacional de Energía. El déficit de capacidad, soluciona el déficit de capacidad del sistema eléctrico nacional, pero de la parte de transmisión, secretaria, si me lo permite, en donde CFE tiene el monopolio, ¿no? el monopolio natural, se están captando recursos también a través de CFE Capital, ¿no? De su fibra E. ¿Estos recursos son suficientes para poder levantar la red eléctrica? Digo, durante los últimos años hubo un rezago en infraestructura de transmisión, se hizo mantenimiento, se hicieron otras obras, pero realmente no se amplió. Entonces, si estos recursos de CFE Capital se podrían ser suficientes para poder adelantar lo que se quedó retrasado, digamos. Muchas gracias. Sí, como también ya se presentó, hay un programa muy ambicioso de transmisión y de distribución eléctrica. En esta ocasión la directora planteó todos los proyectos que ya se están realizando al cierre de este año, en 2025, y todos los que se van a realizar en 2026, que suman más de 2,000 millones de dólares en general. Pero durante todo el sexenio están programadas obras también de transmisión. Ahora, el financiamiento de estas obras también está garantizado. El tema de que es la Comisión Federal de Electricidad la única que puede proveer del servicio de transmisión es un tema para asegurar la seguridad de todo el sistema eléctrico nacional y la confiabilidad, porque es la única que tiene la capacidad para poder garantizar esta seguridad y esta confiabilidad. El tema de las inversiones es un tema que también hemos garantizado desde la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa financieramente muy sana. Es una empresa que no recibe recursos fiscales del presupuesto público de la Federación como tal y que tiene mecanismos de financiamiento que durante los últimos años ha desarrollado y que le permiten llevar a cabo este plan de expansión que está garantizado. De hecho, es una parte muy pequeñita la que se va a hacer en proyectos mixtos, porque la Comisión en general, toda la parte de transmisión y de distribución son con recursos de estos mecanismos de financiamiento. Incluso alguno de los compañeros planteaba el tema de los bonos, porque justo ayer tuvimos una colocación muy importante que también fue muy exitosa con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que son ejemplo de estos mecanismos de financiamiento que no implican sobreendeudar a la Comisión Federal de Electricidad. Son mecanismos de financiamiento conforme a la capacidad de pago que tiene la Comisión y conforme a los ingresos futuros que va a recibir a través de diferentes mecanismos, como uno de ellos es precisamente el que acabas de mencionar, que es la fibra E. Estamos pensando también la repotenciación de esa fibra E para poder seguir financiando estos proyectos de expansión. Pero en resumen, son proyectos que tienen financiamiento y que por confiabilidad y por seguridad del sistema está realizando la Comisión Federal de Electricidad. Qué amable, secretaria, muchas gracias. Gracias, presidenta. Mira, son 66 proyectos de transmisión. Hay otra razón por la cual hay monopolio natural de las líneas de transmisión. Ni modo que cada quien pusiera sus propias líneas de transmisión.
hay una línea de transmisión. Cuando yo estudié energía, yo hice una maestría en energía. Bueno, tengo un posgrado en energía. Y eso nos enseñaba, nos decían, el sector eléctrico es un monopolio natural. Esa era la… Después vino todo el periodo neoliberal, donde se encontraron mecanismos, pero las líneas de transmisión son unas. No puede poner cada generador su propia línea de transmisión, sería incosteable. Y con todo lo que privatizaron, las líneas de transmisión nunca se privatizaron. Entonces siempre está el tema de cómo van a financiar nuevas líneas de transmisión, el fortalecimiento, la conducción de… Ahí está. Son varios proyectos porque son líneas de transmisión, nuevas torres, nuevas subestaciones eléctricas, transformadores, todo lo que representa las líneas de transmisión y distribución. Y el caso de Yucatán, tenemos un sistema interconectado nacional. Eso quiere decir que la energía que se genera en el norte puede llegar al sur, o la del sur puede llegar al norte. Lo único que todavía no está interconectado, que está en proceso, es la península de Baja California. Entonces sí, fortalecer todo el sistema, también va a llegar energía a Yucatán. También se requiere energía en el sitio y por eso son las plantas que iniciarán su funcionamiento con el gas disponible y ya cuando llegue el gasoducto, pues ya será el ciclo combinado. Muchas gracias, presidenta. Vámonos.